Shalom, bendiciones para todos. Hoy vamos a estar hablando sobre una convocatoria que aparece en la Torá en Levíticos 23 y es conocido como Kippur o Yom Kippur. Y aunque es un ayuno y muchas veces se relaciona con la forma en que podemos afligirnos, hacer una introspección y el perdón, para muchos rabinos es más bien un tiempo de alegría, y así también aparece en la Guemará, porque es un día en que podemos conectarnos con nuestro Padre, con el Eterno, como nunca antes. Yom Kippur literalmente traduce como día de expiación o día de liberación, y se ubica al final de lo que se conoce como Aseret Yemei Teshuvah, o los días o los 10 días de arrepentimiento, que de acuerdo a la tradición judía comienza en Rosh Hashanah. Recuerden, dentro de la tradición judía, en Rosh Hashanah, y culmina en Yom Kippur. Un día dedicado al ayuno, a la oración intensa y lo que conocemos como Teshuvah. Su origen está en la Torá. Lo vemos en el capítulo 16 de Levíticos y también en el 23. Dentro de la Mishnah, principalmente en el Tratado Yoma, aparece mucho en relación a este tema. Pero cuando vamos nosotros a la Torá, nos damos cuenta que en este día de Yom Kippur, lo que conocemos como el sumo sacerdote realizaba el servicio sagrado en el lugar santísimo. Y allí es donde se daba la expiación, o lo que conocemos como capará, por el pueblo de Israel. Primero pedía perdón por él, luego por la familia, luego por los levitas, luego por todo el pueblo. Y allí se hacía una confesión, o lo que conocemos como los biduín, que era para todo el pueblo. Sin embargo, este día, una de las cosas más importantes es lo que conocemos como Teshuvah. Dentro de la perspectiva hebrea, muchas veces la forma de poder definir o conceptualizar algo es difícil, porque siempre se hace a través de una acción. O sea, son los comportamientos y las conductas las que dan las definiciones. Quiere decir que una definición no parte de la nada, del vacío, sino de un acto que se ve, y de allí es que se puede decir tal cosa. En este caso, cuando hablamos de la Teshuvah, es la forma en que alguien está retornando a un camino del cual se desvió. O sea, cuando hablamos de Teshuvah, es algo que aplica a aquel que es hijo y en un momento dado, consciente o inconscientemente, se descuidó, se apartó y empezó a actuar fuera de ciertos principios que el Eterno establece. Entonces, la Teshuvah no es solo arrepentimiento, como muchas veces se ha definido, sino que es un proceso práctico. Es un reconocimiento del error más que un remordimiento. Es la cesación del acto. Aquí es donde lo que hemos venido haciendo termina, culmina. También se da una reparación cuando es posible, y se toma la resolución personal. Es el compromiso de la persona de no repetir el acto o lo que estaba haciendo. Incluso vemos que la Teshuvah también involucra dos cosas, y es que nosotros debemos rechazar, odiar, detestar aquello que hicimos y que de alguna manera atenta contra el honor del Eterno. Y por otro lado, al momento de hacer Teshuvah y pedir perdón, poder caminar como si lo que hicimos no hubiera pasado. Y eso para muchos puede ser como que fuerte, chocante.
al hecho de pensar cómo vamos a caminar como si nada hubiera pasado. Pareciera que tuviéramos justificando lo malo o apoyando algo incorrecto, o como dicen por allí, sería como que una sinvergüenzura. Pero es que la Teshuvá y el perdón del Eterno tenemos que comprenderlo desde la fuente, desde la esencia que es el Eterno. Por eso es que el profeta dice que los pensamientos del Eterno son diferentes a los nuestros y sus caminos son diferentes a los nuestros. No creo que nosotros podamos ser más justos que el Eterno. Y si Él establece, y de allí lo que se enseña, que nosotros debemos caminar de una manera en la cual estamos empezando o estamos retomando un camino, y de allí olvidar lo sucedido, aunque estamos conscientes de que hay cosas de las cuales debemos cuidarnos y las cuales debemos rechazar. Ahora, esta reparación relacional que conlleva este día dentro de la Torah es visto en dos áreas conocidas como Mitzvah Ben Adán Lamakón, que son todos los mandamientos que de alguna forma empiezan a regular nuestra relación con el Eterno, y las Mitzvot Ben Adán Lejaveró, que son todos los mandamientos que regulan la relación entre el hombre con el hombre, o las relaciones entre el prójimo. Y este día exactamente es para una mayor conexión con el Eterno. Por eso se dice que es un día de gran alegría, porque es como si el Eterno estuviera más atento a nosotros. Y es un momento para reflexionar, para tomar la decisión de crecer en medio de cambios y sobre todo agradecer al Eterno por la oportunidad que nos da. Enfocarnos en qué deseamos cambiar, rectificar, corregir y mejorar. Dentro de la mentalidad hebrea, para obtener la reconciliación con el Eterno, muchas veces es indispensable reparar primero la ofensa humana, como le enseñó Yehoshua en Yom Kippur, y subraya la prioridad de la ética interpersonal. O sea, pedir perdón, devolver lo que se sustrajo o reparar un daño, y esto fomenta la humildad, la empatía y la responsabilidad. Así que cuando hablamos de Yom Kippur, también debemos entender que nuestros sabios nos enseñan que hay tipos de perdón, y por eso el título del tema, porque vamos a estar estudiando en relación a ello. Y también lo que representa para Yehoshua el perdón, y si somos realmente hijos del Eterno y discípulos de Él, cómo poder aplicarlo a nuestra vida. De allí la importancia y lo que representa el perdón. Dentro de la Torá hay 3 palabras en hebreo para hablarnos de perdón. Está la palabra selijá, está la palabra mejilá y está la palabra capará. Cada una revela un aspecto sobre el significado del perdón. Incluso esa palabra capará es la que está relacionada con este día. Primeramente, esta palabra selijá, que viene de una expresión que es salaj, que traduce como perdonar, tiene las mismas letras que la palabra hebrea hasal. Hasal significa cesar, concluir, terminar. Y eso es con el dolor que sentimos hacia alguien o el dolor que sentimos hacia nosotros mismos por el daño que hicimos. O sea, selijá es: yo voy a terminar con este dolor que tengo por lo que hice o por lo que me hicieron, sea perdonar o perdonarme. Y a veces uno puede como que experimentar que es más fácil a lo mejor perdonar que perdonarse. Pero hay casos donde el resentimiento, la raíz de amargura y una serie de cosas inunda el corazón del hombre,
y se le hace difícil poder perdonar. Entonces se pregunta, ¿por qué voy a perdonar? Si esa persona se merece esto y esto por lo que me hizo, sería injusto perdonarlo. Y así está buscando muchos pretextos para justificar la rabia, el rencor, el odio que siente hacia alguien, sin darse cuenta que se está haciendo mucho más daño a sí mismo que lo que pudo haberle hecho otra persona. Quiere decir que nosotros podemos ser verdugos y jueces de nuestra vida sin darnos cuenta por la falta de perdón. Por eso es que muchas personas piensan que estarían dejando que el otro triunfe, que el otro gane, que se salga con la suya. Y yo lo que quiero es que paguen. Y cuando eso se expresa, está lejos de lo que es la justicia del Eterno. Allí lo que estamos hablando más bien de una actitud de venganza. Y la actitud de venganza siempre viene de un corazón herido, un corazón que no ha experimentado una relación con el Eterno y que no sabe lo que representa el amor. Pero la verdad es que si nosotros no perdonamos, estamos permitiéndole al dolor, producto de lo sucedido en el pasado, que se quede con nosotros en el presente. Entonces vamos arrastrando el dolor y con ello también tomamos la decisión de sufrir. Porque estamos dándole un espacio gratis en nuestra mente a quien sea que nos hizo daño. O sea, en vez de decir, lo voy a superar, lo voy a perdonar y dejar allí y yo voy a seguir con mi vida, yo lo estoy invitando para que siga conmigo de la mano y no te suelto y siempre te voy a estar odiando y siempre voy a tener esto contra ti. Por eso es que Selejá es tomar la decisión de que vamos a acabar con el dolor, que vamos a acabar con eso que sentimos hacia alguien por lo que nos causó. Por eso es que Hazal traduce como terminado, concluido. O sea, vamos a dejar ir el pasado, vamos a enfocarnos en el futuro y vamos a empezar a disfrutar el presente. Puede ser que no nos guste, puede ser que la persona que nos hizo daño para nosotros sea difícil soltar, pero el deber ser es hacerlo. Nosotros debemos tomar esa decisión. Que elijamos ya no ser su amigo y otras cosas, sí. Podemos elegir eso por nuestra salud emocional. Pero que esa persona nosotros podamos liberarla, sacarla del corazón. Y de esa forma empezamos como que a matar lo que internamente nos estaba causando daño, que es más grande y es peor que el odio que sentíamos por esa persona. Y es que estamos liberándonos. Estamos dejando que ese dolor controle nuestra vida y afecte nuestras emociones y que nunca cicatrice la herida que tenemos. Quiere decir que esta palabra Selejá, que se enfoca en el perdón y que proviene de esta expresión que comentamos, siempre busca que la persona haga introspección y se dé cuenta que no puede tener una verdadera conexión con el Eterno cuando hay algo que lo acompaña y el Eterno rechaza lo que la persona trae. O sea, es como si yo quiero unirme con el Eterno, pero conmigo viene el odio, viene el rencor, el resentimiento, la amargura, y eso más bien es algo que rechaza el Eterno. Entonces, queriéndome acercar, yo mismo estoy haciendo que el Eterno se aleje. Por eso es que cuando se hacen los Selejot, que es una serie de plegarias y súplicas, en ella nosotros reconocemos los errores que hemos cometido y le pedimos al Eterno perdón por esta falta. Porque así como nos han hecho daño, también hemos hecho daño a otros.
de forma consciente o inconsciente en mayor o menor medida, pero de alguna forma llegamos a ofender, llegamos a lastimar. Esa es una de las formas de perdón que aparece en la Torá. Pero también aparece la palabra mejilá, y es el acto de perdonar, pero como que un acto en específico. Me hizo esto y yo lo voy a perdonar. O sea, no es algo como general, es algo que tenemos bien identificado. Y es un proceso o es una actitud, todo dependiendo del rabino que lo exponga, que es que nosotros tomamos la decisión, o es visto como la acción, de liberar a alguien de una deuda. O sea, mejilá es cuando yo libero a alguien de una deuda que tiene conmigo, llegando a un estado en que las cuentas quedan en blanco. No olvidemos, y más adelante lo voy a abordar, cuando Yehoshua habla de la parábola del deudor. Y está hablando de esto, de mejilá. También mejilá puede interpretarse como una especie de túnel, haciendo referencia a la acción de escarbar profundamente en el corazón para eliminar el dolor y dejar ir el rencor, lo que permite la acción de perdonar. Entonces la persona tiene que hacer una introspección profunda, una revisión. Oye, ¿por quién siento yo malestar, incomodidad, dolor porque no lo perdono? Que apenas me lo mencionan me siento mal. Es como escarbar dentro de nuestro corazón. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos deshacernos del dolor y perdonar? Entonces la palabra mejilá comparte su raíz con la palabra hebrea mahol, que significa regocijo. Y esto es algo que nos llama la atención, que esta palabra que habla del perdón tenga la misma raíz del regocijo. Y es que el rey David dijo en una oportunidad, Afactá mispedile mahol li, tú has convertido mi dolor en regocijo para mí. Y vemos muchas veces cómo el Eterno, hablando a través del salmista, habla cómo tú has cambiado de pronto mi lamento en danza, cómo los que sembraron con lágrimas, con dolor, con alegría, con gozo, van a recoger, y una serie de expresiones que aparecen dentro de la Tanakh, y se refiere a esta palabra mejilá. Quiere decir que al momento de hacer este acto, sientes regocijo por lo que vas a empezar a experimentar con el Eterno como relación. Nosotros podemos arrancar el dolor cuando nos damos cuenta que hay una razón de por qué teníamos que pasar por algo. Cuando vemos que los rabinos nos dicen todo es para bien, hablando de un nivel de fe, y un segundo nivel de fe dice así lo quiso el Creador, y vamos a un nivel mayor que dice, bueno, ¿qué es lo que quiere enseñarme el Eterno con esto? Empezamos a comprenderlo estudiando este tema. Cuando empezamos a ver que el Eterno tenía una razón para que pasáramos por este episodio, por este desierto, por esta situación difícil, por esta etapa, por esto que nos sucedió, por esto que nos hicieron. Y es que nadie está exento de pasar por momentos duros, de ser maltratado, de ser injuriado, criticado, señalado, ofendido, agredido. Todos estamos expuestos a eso y todos hemos pasado por una situación o por situaciones muy difíciles. Pero vemos que después de esas situaciones empezamos a ver la vida de manera diferente. Aprendemos, eso nos hace crecer, nos hace conocernos, nos hace madurar, tener empatía, reconocer nuestras limitaciones y las de otro. Y puede ser que nos tome un tiempo entender por qué esto nos ocurrió a nosotros
y apreciar cómo es que fue para nuestro bien. Y cuando hacemos eso, entonces podemos dejar atrás el dolor y regocijarnos y decir, oye, si esto no me hubiera pasado, no estaría en esto. Si esto no lo hubiera vivido, no estaría experimentando esto, o no estaría con esta persona, o no estaría en este lugar, o no estaría viviendo esta experiencia. Pero cuando nos damos cuenta de ello, cuando empezamos a hacer ese túnel, cuando empezamos a escarbar en nuestro corazón y nos damos cuenta qué hay dentro de nosotros y poder cambiar entonces ese dolor, eso que nos genera la falta de perdón, por regocijo, por regocijo. Porque si no podemos alcanzar la libertad que viene a través de Mejilá, del perdón, y estamos ocupados culpando a otros por lo que ha ocurrido, entonces cargamos nosotros el dolor donde quiera que vayamos. Y usted puede irse a vivir donde sea, pero el dolor va con usted. Y esto puede ser peligroso. Miren, dentro del contexto hebreo, las palabras son muy ricas, son muy profundas por todo lo que representan. Miren que Mejilá está relacionada con perdón. Tiene una raíz que representa regocijo. Cuando nosotros vemos la situación con un mejor ojo, cambiamos nuestra perspectiva y damos gracias al Eterno porque eso lo permitió por algo y es para bien, aunque en este momento no lo comprendamos, o a lo mejor nunca lo comprendemos. Pero esta palabra Mejilá, y de allí que digan los rabinos que puede ser peligroso, es porque tiene las mismas letras que forman la palabra Mahalá. Mahalá traduce como enfermedad. La persona que no perdona es como si todos los días se estuviera tomando una pequeña dosis de veneno. Es como si todos los días estuviera matando una parte de su alma. Poco a poco, él se está destruyendo. Él está acabando con su vida sin darse cuenta. Entonces nosotros podemos optar por regocijarnos por ello y decir todo es para bien, quedó eso atrás, yo sigo adelante. Y más bien eso se va a transformar en material de construcción para mi vida, o incluso esto me va a ayudar para poder hacer otras cosas, mejorar, orientar, lo que sea, y no seguir arrastrando con esto, que eso se vaya raizando más en mi vida, se vaya quedando más conectado en mi corazón y me vaya enfermando porque yo me estoy envenenando. El tercer tipo de perdón, y de allí la palabra capará, viene de la palabra hebrea kofer. Kofer significa reemplazar una cosa por otra. Es como una pareja, ¿verdad? Un matrimonio, tiene una pelea horrible y ambos se sienten realmente heridos y se alejan. O sea, se aplica la ley del hielo, no quieren hablarse. Un día después la distancia es simplemente como que demasiado dolorosa. Y ellos quieren superar la pelea y volver a estar cerca. Así que empiezan otra vez a charlar. Y uno puede decir, bueno, sabe, lo que me dijiste realmente me hizo daño. Pero ellos empiezan a trabajar para entenderse y se disculpan y comienzan a reparar la relación. Y cuando se reconcilian y se unen, algo increíble ocurre en ese matrimonio. Porque ellos sienten incluso que ahora están más cercanos el uno con el otro de lo que se sentían antes. O sea, su pelea ahora es reemplazada, y de allí la palabra capará, es reemplazada como un resurgir del amor. Es algo más profundo que quizás no hubiera estado allí de otra forma. Eso escapará. Es limpiar toda la negatividad, todo ese dolor y la tristeza y reemplazarlo con un amor más fuerte, mucho más profundo, que supera cualquier cosa.
Y esto no significa que nosotros, para tener una relación mejor o más fuerte, de ahora en adelante vamos a empezar a tener discusiones y pleitos. No, eso no es lo que se está enseñando. Lo que se está exponiendo y lo que enseñan los rabinos es que que al momento de suceder algo como esto, que no lo queremos, podemos reemplazarlo. Quiere decir que el perdón es uno de los valores más profundos que aparecen en la Torá y a la vez una necesidad universal del ser humano. E incluso se enseña que el Eterno, antes de crear el mundo, creó primero la Teshuvá. ¿Y por qué? Porque este mundo está basado en relaciones. Relaciones con el Eterno, si las sabemos cultivar y desarrollar, con nosotros mismos, si aprendemos a conocernos, y con el prójimo. Todos los días nos relacionamos con alguien, compartimos, saludamos, hablamos, trabajamos, estudiamos, en fin, es vivir en sociedad. Y eso significa inevitablemente que en algún momento vamos a ofender o somos ofendidos. La Torá reconoce esta verdad porque es parte de la realidad y de las limitaciones del ser humano. Y por eso no nos está pidiendo que nosotros podamos ser como que perfectos, aunque podemos amar la perfección y evitar muchas situaciones cuando caminamos de forma consciente. Claro que sí. Pero la Torá lo que trata de mostrarnos y hacer énfasis, producto de nuestras limitaciones, nuestros defectos, la mala inclinación, cualidades negativas, rasgos de carácter y una serie de cosas, es que somos capaces de reparar y restaurar una relación, que somos capaces de ir más allá, que somos personas que podemos mostrar que realmente somos hijos del Eterno, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. O sea, el perdón no es un acto débil ni un simple olvido, aunque mucha gente dice yo perdono pero no olvido, no sé qué clase de perdón es ese, pero el perdón, los rabinos nos enseñan que es una fuerza espiritual que permite a las personas, a la familia, a los amigos superar el daño, sanar heridas, construir un futuro diferente. Y eso es algo que deberíamos valorar, eso es algo que deberíamos revisar o buscar, aprender de esto y poder decir, oye, yo quiero profundizar en todo esto. Porque más allá de la relación con el Eterno, que es importante, cuando la falta es a través de que hemos violentado un principio, que hemos pecado contra el Eterno, contra su Torá, entonces la misma Torá nos dice a nosotros, aquí está la Teshuvá. Yo te estoy dando la opción de retornar y de mejorar y de cambiar. Pero también cuando hemos dañado a otro, la Torá enseña que el Eterno nos perdona. Pero también el Eterno nos motiva, nos anima a que entre los seres humanos podamos nosotros superar todo esto con el que ofende o el ofendido y de esta manera reparar y perdonar, como aparece en la Mishnah en Yoma 8:9. Y ellos dicen, no es que vas a ser su amigo, su compañero, simplemente mira, yo no quiero seguir sintiendo lo que yo siento y lo perdono. Tú en este momento, tú empiezas a hacerte tefilá y bueno, padre, yo quiero sacarme esto del corazón, yo no quiero sentir esto con esta persona ni nada por el estilo, él está o ella está en un sitio, en un lugar, no sé, yo estoy en otra parte, cada quien está haciendo su vida y por lo tanto hay que seguir adelante. Entonces, esa es la forma. Sin embargo, Maimónides, hablando de la Teshuvá, también nos muestra que hay como una especie de proceso. Uno, reconocer el error. Y eso es importante. Porque si nosotros no reconocemos el error, entonces asumimos que todo lo que estamos haciendo está bien y todos los demás están equivocados. Entonces, ¿por qué voy a pedir perdón?
Entonces, empecemos por reconocer el error. Segundo, arrepentirnos, pero de lo más profundo de nuestro ser. Yo oí en una oportunidad un maasé donde alguien ofendió a un rabino y le hizo un daño y el rabino no lo sabía y esta persona se encontró con el rabino y le dijo, rabino, yo quiero hablar con usted. Pasó esta situación y yo dije esto, esto y esto y esto y yo quiero que me perdone. ¿Usted me perdona? El rabino le dijo, dame tiempo, voy para mi casa y luego hablamos y te digo si te perdono. Cuando uno oye esto, uno dice, oye, pero qué actitud menos espiritual, qué actitud tan carnal, y eso que es un rabino. ¿Por qué él dijo eso? Porque Maimónides dice que el arrepentimiento tiene que venir de lo más profundo de nuestro ser. No es que digamos te perdono de labios por quedar bien o porque se oye bonito o por querer sentirnos superiores. Ah, mira, aquí estoy yo sí te perdono. O porque creemos que somos lo mejor. No, nada de eso. Ellos lo que nos enseñan es que al momento de decir te perdono, mañana o pasado cuando lo volvamos a ver, no vamos a sentir algo en contra de esa persona. O al irnos en nuestra mente el Yetzer Hará, que también hace su trabajo y no para de hacerlo, empieza a envenenarnos la cabeza y a decir, mira lo que te dijo, viste lo que hizo, cómo es posible y tal. Y de pronto la persona cuando lo ve sienta rechazo. Quiere decir que el rabino primero iba a tratar con todo lo que internamente podía afectarlo para no perdonar y luego entonces poder perdonar a esta persona que estaba haciendo teshuvá. Lo otro que establece Maimónides es los biduín y son las confesiones verbales que en Kippur las hacemos. Lo otro es reparar el daño. Si es posible y está a nuestro alcance, entonces pedir perdón, hablar con la persona, ser sincero y de esta manera entonces tratar de que la otra nos perdone. Si no, ya nosotros hicimos lo que era nuestro deber. A lo mejor la persona no está, a lo mejor la persona ya vive en otro país, a lo mejor incluso la persona hasta, a lo mejor se murió. Entonces, bueno, vamos a pedir perdón al cielo y sacarnos eso y de esta forma quedarnos tranquilos o perdonar al que el que hizo esto, que a lo mejor no está, a lo mejor no lo veo y nada por el estilo. Y por último, decidir no repetirlo. Decidir no repetirlo. Por lo tanto, el perdón no es algo automático, sino que es el fruto de un proceso de introspección que nos hace llegar a un enfoque de poder ver a aquel que nos ofendió con otros ojos. Es la manera como nosotros nos limpiamos nuestro corazón de sentir cualquier cosa en contra de esa persona. Que de pronto ya para nosotros no sea mi gran compañero, mi gran amigo o algo. Ok, ya eso es otra cosa. Nadie nos está obligando a ser amigo de esa persona. Pero no sentir nada en contra de ella. Quiere decir, y de allí lo que dice el Talmud en Rosh Hashanah 17, que nosotros debemos liberarnos del peso que llevamos. Porque el rencor es como un veneno que no destruye al otro, sino al que lo guarda. Y el perdón es un acto de liberación interior. Nuestros sabios dicen, quien es indulgente con los demás, el cielo también será indulgente con él. Rosh Hashanah 17a. O sea, con el perdón le estamos dando a la otra persona que siga adelante. Es como tienes la oportunidad de cambiar, demuéstratelo a ti mismo, no a mí. A ti mismo, que vas a mejorar, vas a hacer las cosas de otra manera, que de pronto no vas a lastimar, no vas a dañar a nadie y sigue adelante. Eso es lo que se enseña. Por eso en la Torá y de allí lo que enseñan los sabios es que no creen en personas que sean irredimibles. O sea, todo ser humano tiene la capacidad de hacer teshuvá.
Cuando otorgamos un perdón sincero, le estamos dando al otro la posibilidad de rehacer su vida y no quedar esclavo de su pasado. De allí la importancia de todo esto, y por eso es que el profeta Miqueas, viéndolo, reconoce la grandeza del Eterno, porque el profeta Miqueas en el capítulo 7 dice: ¿qué Elohim como tú que perdonas la iniquidad? Y entonces, así como el Eterno perdona, si somos semejantes a Él, y miren, y lo estoy diciendo como que fácil, pero por dentro no es tan sencillo, pero tenemos que trabajar en eso. Así como el Eterno perdona, nosotros también debemos ser imitadores del Eterno y perdonar. Porque si Él perdona y yo soy creado a su imagen y semejanza y me quiero acercar a Él, la única forma es actuando semejante a Él para revelar su imagen. Y si Él perdona, yo debo perdonar. Y eso es lo que nos ayuda, porque eso fortalece nuestra relación con el Eterno. Y el Eterno está viendo el esfuerzo que estamos haciendo en querer limpiar nuestra vida, querer depurar nuestro corazón de cualquier cosa que esté adentro escondida. Por eso, tanto pedir perdón como otorgar el perdón requieren algo importante y que no tiene límites: humildad. Cuando nosotros tenemos la capacidad de perdonar, entonces estamos mostrando realmente que somos hijos del Eterno. En cambio, el orgulloso no admite su error ni tampoco acepta la disculpa del otro. Quiere decir que el orgulloso no pide perdón. Por eso, aprender a perdonar nos ayuda a crecer en empatía, en ser sensible, en ser compasivo, en ser bondadosos, en decir, bueno, así como esa persona falló, yo también, a lo mejor no en lo mismo, pero sí en otras áreas. A lo mejor esa persona me causó daño en esto, pero a lo mejor yo he causado daño en otras cosas. Y mire, es a veces como que parece mentira, pero a veces es como que es más fácil perdonar, aunque a algunos les cueste, es más fácil perdonar porque tú de alguna forma te estás colocando en la silla de la víctima. Entonces, como yo soy la víctima, de alguna manera por perdonarte me siento como que superior. Pero qué difícil es decir, bueno, yo voy a perdonar porque yo fui el que hice daño. Yo soy el victimario, yo soy el que ofendí, el que lastimé, que dañé. Porque no solamente es pedirle perdón a esa persona, sino que por dentro tú sientes el dolor, tú sientes incluso el sufrimiento por aquello que hiciste. Y eso pudiera estarte acompañando. Y de alguna manera no lo terminas de soltar. Y lo que el Eterno quiere es que lo soltemos. Es que nos liberemos de ello. Por eso cuando estamos en Yom Kippur, dentro de la sinagoga, dentro de la comunidad, que empezamos a declarar todas estas oraciones, decimos, bueno, es que hemos pecado, hemos robado, hemos traicionado, hemos cometido esta falta. Incluso pedimos perdón por falta que probablemente no hayamos cometido, pero no estamos exentos de cometerlas. ¿Por qué? Para enseñarnos que nadie está aislado, que el error de uno afecta al otro, que el perdón debe restaurar no solamente al individuo, sino que también debe dar como un ejemplo a los demás. Por eso, cuando vemos el perdón a través de las enseñanzas de Yehoshua y lo colocamos utilizando la Torá, pero que se ve reflejado en lo que conocemos como Nuevo Testamento, el perdón es una herramienta que utiliza mucho Yehoshua. Porque en la Torá y en todo el pensamiento hebreo el perdón es un acto central en la relación entre el hombre y el Eterno, pero también entre el hombre y su prójimo. Y Yehoshua como maestro, como una autoridad, como un representante del Eterno, enseñó en un contexto que era cultural hebreo, enraizado en la Torá, los profetas y las tradiciones fariseas, sobre el perdón. Y miren que el perdón que enseña Yehoshua en ningún lado
es como una ruptura con la Torá, sino al contrario. Él está enseñando que en lo más profundo de la Torá, que la esencia de la Torá, que en el espíritu de la Torá, en sus principios, nos hablan del perdón. Y por eso es que la Torá enseña el perdón o los tipos de perdón de estas tres formas que dijimos previamente, que son vistos como dimensiones de perdón. Porque una está mostrándonos que cuando pecamos contra el Eterno, el camino es la teshuvá, es la confesión, es el arrepentimiento, es el cambio, es la rectificación. Es un momento para purificarnos de todos los pecados delante de Hashem, como aparece en Levíticos 16. Pero también nos habla de una dimensión que es la que experimentamos a diario, que es la relación entre el hombre y su prójimo. O sea, no hay un perdón del cielo sin una reparación con el hermano ofendido. Porque Levíticos 19 nos habla de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso no lo podemos perder de vista. O sea, la Torá insiste en que el perdón va de la mano de la justicia, no de la venganza. No es algo pasivo ante el mal, sino que busca una restauración y una rectificación del daño. Y cuando entendemos que la falta de perdón puede ser un veneno para la vida de la persona mucho más rápido. Por eso vemos enseñanzas de Yehoshua en relación al perdón. Lo vemos cuando hace el Avinu, que aparece en Mateo y en Lucas, donde él dice, bueno, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, una oración que está condicionando algo. O sea, yo estoy recibiendo perdón del cielo porque yo también perdono al que está aquí conmigo. O sea, Yehoshua lo que está es reafirmando el principio de la Torá. Porque el perdón divino está vinculado a nuestra capacidad de perdonar a otro. Y esto se conecta con lo que decíamos previamente en Yoma 8:9, que aparece en la Mishnah, donde se enseña que en Kippur la capará, y de ahí los pecados entre personas, se puede dar hasta que uno se haya reconciliado con el prójimo. Pero vemos también en Mateo, cuando Pedro le pregunta a Yehoshua, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar? Hasta 7. Y Yehoshua responde, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y eso no es que vamos a estar contándolo para saber si ya llegamos a 70 veces 7. Sino que en el mundo hebreo, dentro de su perspectiva, el número 7 simboliza la plenitud. Entonces, quiere decir que al multiplicarlo, lo que está diciendo es que el perdón no tiene límites. Que el perdón siempre debe estar allí. Por eso es que Yehoshua, hablando del perdón y de la justicia, está mostrando pilares de la Torá. Pero también nos está enseñando que el espíritu de compasión debe ser algo que tengamos siempre presente. Miren que cuando Yehoshua está muriendo, y aparece así en los evangelios, lo que él le dice al Padre es que perdone a esas personas que están cometiendo ese acto porque no saben lo que hacen. Pero ese acto era necesario porque sin ello nosotros no hubiéramos obtenido la justificación. Y aquí Yehoshua está mostrando, y es la forma de manifestar el mandamiento de la Torá de no guardar rencor ni vengarse, como aparece en Levíticos 19. O sea, está haciendo un acto altruista en medio de una situación tan dolorosa, en medio de su muerte. Pedir clemencia por quienes lo están matando. Aunque él mismo dijo que él era el que daba su vida. Quiere decir que nos está mostrando un modelo de misericordia que rompe con los paradigmas, pero que les está estableciendo bases claras a sus discípulos. De allí que también vemos nosotros la parábola, porque era una de las formas que utilizaba Yehoshua para enseñar, del siervo que no perdonó, que aparece en Mateo 18.
Porque la parábola enseña que quien ha recibido misericordia del Eterno y no la transmite a su prójimo será juzgado entonces con severidad. Y esto refleja también un principio talmúdico. Del mismo modo en que el hombre mide, será medido desde el cielo. Sota 8b. ¿Cómo es posible que a ti te perdonaron $1.000.000 y tú no le perdones a alguien $1.000? Entonces, cuando vemos esto, empezamos a evaluar lo que representa el perdón en la Torá, en las enseñanzas de Yehoshua, y simplemente nos está mostrando la forma de revelar la imagen del Eterno. Porque en la Torá el Eterno es descrito como compasivo, como clemente, tardo para la ira y abundante en misericordia. Y nosotros estamos lejos de ser tardos para la ira, lejos de ser abundante en misericordia. En las enseñanzas de Yehoshua se nos invita siempre a imitar al Padre. Sed misericordiosos como vuestros padres misericordiosos. El perdón como un medio de restauración que nos permite poder acercarnos al Eterno, aunque sea un problema entre el hombre y el prójimo. Por eso es que dentro de la perspectiva hebrea se insiste en la reconciliación con el hermano antes de ofrecer un sacrificio. Por eso es que así lo enseñó Yehoshua, reflejando exactamente este principio. Si traes una ofrenda al altar y recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y reconcíliate primero contra tu hermano. Si tú recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra él contra ti. Oye, yo sé que fulano me odia. Bueno, yo voy a hablar con él para saber por qué me odia. Oye, yo sé que fulano me detesta. Yo voy a ver por qué me detesta. Repito, esto se lee dentro de Mateo o de todo lo que enseña la Torá o el Talmud muy fácil. Pero no es tan sencillo. Porque de pronto pensamos y cuál va a ser la reacción de él y cómo lo notará y si no me perdona y si es peor la cosa y si lo que hago más bien es abrir la herida y si la persona ya lo había superado y a lo que me ve vuelve a recordar todo. O sea, por la mente nos pasan 1000 cosas. Pero el perdón es lo que nos permite la libertad interior. Y tanto la Torá como las enseñanzas de Yehoshua ven en el perdón una liberación del corazón. Es soltar la amargura, el resentimiento, la venganza, todo aquello que nos afecta. Dejar que ese ciclo de odio se rompa. Hay que romper con eso, hay que cerrar esos ciclos. Por eso el perdón es algo que el Eterno establece en la Torá. Y de hecho, Yehoshua lo enseña y lo profundiza. 70 veces 7. Por eso es que el perdón es algo, y sobre todo en este día, tan importante. Porque es lo que nos permite alcanzar una conexión directa con la esencia del Eterno. Él perdona, yo perdono. Es la que nos traza un camino de sanidad espiritual, pero también emocional, de reparación del alma. Porque sin perdón no hay reconciliación verdadera. Sin perdón siempre va a haber algo dentro de mí que me afecta, que me estorba. Pero también es un desafío. Perdonar incluso cuando duele, incluso cuando el otro no lo merece. Porque es que cuando lo estamos haciendo, estamos rompiendo el ciclo del mal. O sea, no nos imaginamos en el ámbito espiritual cómo esto está rompiendo, quebrando cosas. Y es importante. Por eso, para la Torá y las enseñanzas desde tiempo antiguo a través de los sabios, el perdón no significa debilidad. Al contrario, es que tú tienes poder. Porque hay que ser valiente, tener control, dominio propio para poder perdonar. Porque es transformar o tener la capacidad de transformar la herida en una oportunidad de vida para ti. Por eso el perdón, más que un sentimiento,
es un mandato del cielo. Es un principio espiritual, es una herramienta de sanación. Y nos va liberando de la esclavitud del resentimiento, nos permite empezar de nuevo, nos conecta con la misericordia del cielo, nos recuerda que somos responsables unos de otros. Y no olvidemos, perdonar no significa justificar el mal ni negar el dolor, sino que decidimos no quedar atrapados en él. Es permitir la posibilidad de un mejor futuro porque disfrutamos el presente. Como dicen nuestros sabios en el Pirkei Avot, ¿quién es poderoso? Aquel que domina su inclinación. Por eso el que domina su inclinación, el perdón es una de las formas más elevadas de poder expresar ese dominio. Así que Yom Kippur es, en el corazón de nuestro pueblo Israel, un momento de transformación humana, un momento de elevación, de alegría, de liberación, de sanidad, porque su fuerza no proviene únicamente de esas oraciones que son tan poderosas, de esa introspección, de esas confesiones, de perdonar, sino que también proviene de la esencia de la Torá, que es el corazón del Eterno. Es poder decir, vamos a quitar todo lo que me estorba, porque yo quiero acercarme lo más que pueda al Eterno como nunca antes. Por eso es que el servicio de sacrificios y todo esto que se daba en Yom Kippur, luego de la destrucción del templo, entonces se enfocó o se centró en la oración. Se transformó en un servicio, un momento de reunión y una serie de cosas que preservan esos principios y esa esencia y nos ayudan siempre a mantenernos atentos a nuestra vida y buscar esa conexión con el Eterno. Porque nos está hablando de esa introspección, de la reparación, del compromiso, del arrepentimiento, de la solidaridad, lo que produce crecimiento personal y nos ayuda a alcanzar el desarrollo espiritual. Por ello, el perdón es la muerte del corazón que está herido, maltratado, dolido, para depurarse, para limpiarse, para verlo en todo su esplendor hermoso como es. Y eso nos ayuda muchísimo. Que en este tiempo de Yom Kippur pidamos al Eterno que nos ayude a perdonar y ser perdonados, pero también a perdonarnos a nosotros mismos y soltar cualquier carga que tengamos de aquello que hicimos o que nos hicieron y nos pudiera estar afectando, o como estuvimos estudiando dentro de los 3 tipos de perdón, uno de ellos hablaba que nos podemos estar envenenando. Que en vez de envenenarnos, más bien podamos regocijarnos y decir, hay que seguir adelante, hay que tener la esperanza, ver un mejor futuro, pero disfrutemos este presente libres de toda atadura, de todas estas cadenas que nos oprimen, y soltemos el daño y las personas que nos dañaron, y también soltemos lo que por dentro sentimos por haber dañado, y pidamos al Eterno que nos perdone por lo que hicimos consciente o inconscientemente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.